Bienvenido a nuestro siguiente video del curso La materia y sus interacciones. Te estarás preguntando qué vamos a trabajar el día de hoy o en esta sesión. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre la materia. Así es, todavía no terminamos este tema que aunque parece muy sencillo, a la vez tenemos mucho de qué hablar de él. En el caso de la materia, si recordamos un poquito de la información, mencionábamos que para su estudio la clasificamos, podemos observar sus tipos de cambios, podemos observar sus propiedades y los estados con los que pues se presenta. Entonces, en este video vamos a trabajar exclusivamente con las propiedades de la materia para saber cuáles son, cómo las podemos diferenciar y por qué son tan útiles. Vamos a verlo. Propiedades de la materia. ¿Qué son las propiedades de la materia? ¿Cuáles son? Bueno, pues recordarás que mencionamos que las propiedades se clasifican o se subclasifican, mejor dicho, en dos: propiedades físicas y propiedades químicas. En el caso de las propiedades químicas, son aquellas que ven exclusivamente o más a detalle lo que es la estructura de la materia, aquello que tiene que ver directamente en cómo está compuesta la materia, mientras que las propiedades físicas son aquellas que se enfocan un poquito más al exterior, aquello que podemos ver, que podemos medir, que podemos incluso modificar o alterar un poquito más de manera más sencilla. En esta sesión nos vamos a enfocar principalmente a las propiedades físicas de la materia. Y es por esto que vamos a dividirlas en dos: las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Propiedades extensivas. Ojo, extensivas. Estas son las que dependen de la cantidad de la materia contenida en una muestra o substancia. Quiere decir que todas las propiedades que vamos a ver a continuación dependen de cuánta materia tenemos. Suena confuso, ¿cierto? Vamos a ver los ejemplos. Aquí yo les puse 8 propiedades extensivas que dependen exclusivamente de la materia: masa, tamaño, peso, volumen, longitud y energía. Y bueno, ¿por qué dependen de la materia? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de el tamaño, podemos tener cajas de cartón. Las cajas de cartón pueden ser pequeñas, medianas, grandes, gigantescas, pero siguen siendo cajas de cartón y pueden estar hechas del mismo material. Pero si nosotros necesitamos una caja de cartón pequeña, vamos a necesitar menos materiales que para una caja de cartón de un tamaño gigante. En el caso, por ejemplo, del volumen, podemos tener un vaso de agua, pero no es lo mismo decir que tengo 250 mililitros de agua a tengo 1 litro de agua. Al final de cuentas sigo teniendo agua, pero si yo necesito preparar 1 litro de, no sé, agua de sabor, pues necesito los 1000 mililitros. Y si solo tengo 250, pues no me va a ajustar. A eso se refiere con que dependen de la cantidad de la materia. Otro ejemplo muy fácil puede ser en el caso de la masa. Ojo, la masa y el peso no es lo mismo. En el caso de la masa, es la cantidad de materia que tenemos. Ejemplo, si yo tengo 1 kilo de manzanas, no es lo mismo que tenga 1 kilo de manzanas y medio kilo de manzanas. Puede ser que en el kilo de manzanas yo tenga a lo mejor 10 manzanas y en el medio kilo de manzanas solo tenga 5. ¿Por qué tengo más manzanas? Bueno, porque dependen de la masa de las manzanas. ¿Ok? Espero que esto haya quedado un poquito más claro con respecto a que dependen de la cantidad de materia. Para que quede un poquito más claro de la masa, porque estoy seguro que estás pensando, se confundió a Siri y en vez de decir peso dijo masa, pero no, no es así. Es correcto. Lo que tenemos es masa. La masa es la cantidad escalar del uso común en física y en química
donde expresamos la cantidad de materia que hay en un objeto o cuerpo. Espera, Atsiri, ¿me estás diciendo que entonces yo no peso, no sé, 50 kilos? No, efectivamente, tú no pesas 50 kilos. Tú tienes una masa de 50 kilos. Ese es el término correcto. Porque, bueno, todos los objetos tienen masa, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Si recuerdas, ese es el principal concepto de la materia. Es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Por lo tanto, tú y yo tenemos masa. También tenemos peso, pero se calcula diferente. ¿Qué es la masa en sí? Bueno, es la cantidad de átomos que hay en un cuerpo. ¿Ok? Entre mayor cantidad de átomos tengamos, mayor cantidad de masa vamos a tener. El sistema de unidades de manera general para proporcionar la masa son los kilogramos, no es el peso. Son, bueno, mejor dicho, en el peso no se usan los kilogramos, se usan en la masa, ¿ok? Y bueno, aquí te puse dos imágenes para que tengamos un poquito más de referencia. En la primera tenemos un cubo donde nos menciona que la masa es lo que está adentro, la cantidad de átomos que hay presentes. En esta imagen de aquí te represento que la masa y el peso no son lo mismo. La masa es la cantidad de átomos que tenemos y se representa en kilogramos. Ejemplo, yo tengo una masa de 52 kilogramos, mientras que el peso se expresa en una unidad de medida diferente, conocida como newtons. Y esta es un breve cálculo entre nuestra masa y la atracción o la fuerza de gravedad que existe de nuestro cuerpo a la Tierra. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aparte de que tenemos diferentes propiedades, que la masa y el peso no son lo mismo. Una propiedad extensiva que es muy importante y que utilizamos todos los días es el volumen. Recordemos que esto es una extensión de los objetos en sus tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Y bueno, esto depende del estado de agregación de la materia, ya que no es el mismo volumen el que tiene un sólido, un líquido o un gas. Y obviamente también depende un poco de la temperatura de la materia. Las unidades más comunes para representar el volumen son los litros o mililitros en el caso de los líquidos y los gases. En el caso de los sólidos, normalmente utilizamos los metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Ok? Y bueno, pues únicamente para que recuerdes cuál es el ancho, el largo y el alto, que es aquello que nos da la profundidad en total de un objeto. Ahora, te invito a que elijas la respuesta correcta. Tenemos tres preguntas súper sencillas. Esto es con el objetivo que podamos repasar el concepto que acabamos de ver de propiedades extensivas. ¿Qué objeto tiene el menor volumen entre una pelota de básquet y una pelota de tenis? ¿Qué objeto tiene mayor volumen entre un celular y una USB? Y por último, ¿cuál de las alternativas tiene menor masa? 12 kilogramos de azúcar o 5 kilogramos de arroz. Bueno, pues déjame las respuestas en la cajita de los comentarios y te diré si estás en lo correcto o si tenemos que repasar nuevamente los conceptos. Ahora nos vamos con el otro lado, las propiedades intensivas. Recordemos, dijimos que eran dos: extensivas e intensivas. ¿Qué son las intensivas? Pues bueno, son aquellas propiedades de la materia que dependen únicamente del tipo de materia de la muestra y no de la cantidad. Ojo aquí, esta es la diferencia más grande que tenemos entre las propiedades extensivas y las intensivas. ¿Ok? Quiere decir que las propiedades intensivas no se ven alteradas por la cantidad de materia. Ejemplo, nuevamente me voy a ir con las manzanas. Las manzanas tienden a tener un color rojo.
¿ok? Entonces, no importa si yo solo tengo una pequeña rebanada de manzana o tengo media manzana o tengo la manzana completa, la manzana no va a cambiar de color porque esa es una propiedad intensiva, es algo característico de la manzana, ¿ok? Estoy cambiando tal vez el volumen o el tamaño, pero el color se mantiene completamente igual. En el caso del sabor, el sabor no importa si es una mordida o me la como a la mitad o me la como completa la manzana, sigue siendo el mismo sabor, al igual que el olor. ¿Ok? A eso nos referimos con que no dependen de la cantidad de materia, sino del tipo. Vamos a unos ejemplos. La densidad, viscosidad, solubilidad, punto de fusión y punto de ebullición son las propiedades intensivas. Cada una de ellas analiza o identifica diferentes aspectos de la materia. ¿Ok? En el caso de la solubilidad, es qué tan rápido se solubiliza o se diluye, si lo quieres ver así, una materia en un líquido o en otra materia. El punto de fusión. ¿En qué temperatura tarda una materia de pasar de estado sólido a estado líquido? Punto de ebullición. ¿Cuál es la temperatura que necesitamos para que una materia pase de estado líquido a estado gaseoso? Nuevamente me voy a ir con el ejemplo de que no necesitamos cantidad de materia. Ojo, ¿qué es el punto de fusión? Bueno, mencionamos que es el punto en el que una materia pasa de estado sólido a estado líquido, ¿ok? Ejemplo, si yo tengo un bloque de hielo, ese bloque de hielo se va a derretir exactamente a la misma temperatura que si yo tengo un cubito de hielo. Ojo, temperatura. No hablo de tiempo. Puede que sí nos lleve más tiempo derretir un bloque gigante de hielo a un pequeño cubito de hielo. El tiempo es diferente, pero la temperatura es exactamente la misma. En el caso del punto de ebullición, el agua, ¿ok? Necesitamos hervir agua, simple y sencillamente. Si yo pongo a calentar dos recipientes con agua, uno que solo tenga una tacita de agua y el otro que sea un litro de agua, van a tardar diferente tiempo en ebullir. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, al estar las dos en punto de ebullición, si yo mido con un termómetro la temperatura, ambas soluciones tienen exactamente la misma temperatura, es aproximadamente 98 grados centígrados. Entonces, ojo, estas propiedades no dependen de la cantidad, sino del tipo de materia con la que estamos trabajando. Densidad y viscosidad son dos conceptos que normalmente podemos llegar a confundir y es por eso que vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos. En el caso de la densidad, es una propiedad física útil para identificar sustancias, ya que todas las sustancias tienen diferentes densidades normalmente. ¿Qué es la densidad como tal? La masa de una sustancia por unidad de volumen. Es decir, cuánta masa tenemos en un volumen específico, por así decirlo. En el caso del sistema de unidades, nos dice que lo tenemos que representar en kilogramos por metro cúbico o gramos por mililitro. ¿Ok? Y bueno, normalmente para usar la densidad utilizamos este instrumento que está aquí, que es un densímetro. ¿Cómo se ven las moléculas con la densidad? Bueno, cuando tenemos una densidad muy alta, tenemos las moléculas o las partículas muy juntitas. Conforme va bajando la densidad, estas se van separando un poquito más. Si observas, aquí tenemos un pequeño experimento donde tenemos diferentes soluciones con diferentes densidades. Tenemos la miel, el jarabe de maíz, jarabe de arce, leche, jabón líquido, agua, aceite vegetal, alcohol y aceite de lámpara. Como podrás observar, ninguno de ellos se mezcla. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes densidades. Seguro te preguntarás por qué no se mezcla el agua y el aceite. Efectivamente, porque su densidad es diferente. Es por eso que entonces la densidad es muy importante para conocer la materia.
En cuanto a la viscosidad, bueno, la viscosidad es la resistencia a fluir o a desplazarse. Por lo tanto, es una propiedad que solo pertenece a los líquidos y a los gases. Y esta es muy diferente porque sus unidades de medida se manifiestan en pascales por segundo o metros cuadrados por segundo. Si te fijas, en el caso de densidad, es cuánta materia tenemos en un volumen, mientras que la viscosidad es qué tanto puede fluir un líquido o un gas. ¿Cómo identificamos esta propiedad en las diferentes materias? Bueno, pues usando un viscosímetro, que es algo que tenemos aquí, ponemos nuestra solución y únicamente lo ingresamos al viscosímetro y pues ya, tan, tan, nos da nuestra este, viscosidad tal cual. Ejemplos donde necesitamos conocer la viscosidad de los productos. En el caso de los petroquímicos, como lo es la gasolina, el diésel, bueno, también tienen diferentes propiedades. En el caso de los alimentos, un ejemplo, la mantequilla, la miel, necesitamos conocer cuáles son sus densidades, cuáles son sus viscosidades para poderlas trabajar de manera diferente. En el medio farmacéutico, todos los medicamentos necesitamos identificar estas propiedades. Porque, bueno, simple y sencillamente, eh, ¿cómo voy a saber si yo necesito hacer a lo mejor 40.000 litros de jarabe? Pues necesito que todos esos 40.000 litros tengan todas las mismas propiedades, la misma viscosidad, la misma densidad, que tengan el mismo sabor, que tengan el mismo olor, que a la hora que yo los ponga en pequeños frasquitos, aunque yo estoy cambiando las propiedades extensivas, las propiedades intensivas permanezcan. En el caso del área textil, pues también necesitamos diferentes eh, propiedades para la pintura. Si ustedes han observado, hay pinturas que pues pueden permanecer en la ropa sin ningún problema, mientras que otras tienen que ser como un estilo calcamonía. Entonces, desde ahí necesitamos conocer las diferentes propiedades. Y por último, en las pinturas, pues ni se diga, ¿verdad? Por eso que tenemos pinturas de agua, pinturas de aceite, que si barnices, que si pinturas para impermeabilizar. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si todas son pinturas, únicamente vamos a alterar un poquito esas propiedades para que tengan mayor o menor resistencia a diferentes sustancias. Es por eso que tenemos que tener en cuenta todas las propiedades de la materia, tanto las extensivas como las intensivas, porque a nivel atómico todas son muy diferentes, aunque tienen cosas en común, al final su comportamiento es diferente y esto pues nos lo van a dar precisamente estas propiedades. Y listo, hasta aquí llegamos con el video de hoy hablando sobre las propiedades de la materia. Antes de terminar, quiero que hagamos un breve repaso sobre lo que vimos hoy y los puntos más importantes, ¿ok? Entonces mencionamos que la materia tiene diferentes propiedades, las cuales vamos a clasificar en dos, físicas y químicas. A su vez, las propiedades físicas se van a subdividir, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Estas propiedades tienen diferentes características. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de la materia, mientras que las propiedades intensivas dependen del tipo de materia. ¿Ok? Entonces, otra cosa súper importante que también aprendimos hoy, el peso y la masa no es lo mismo. Recuerda muy bien, la masa es la cantidad de átomos que están presentes en un cuerpo. Por lo tanto, a mayor cantidad de átomos, mayor cantidad de masa. Mientras que el peso es una relación de nuestra masa con la fuerza de gravedad que tenemos en la Tierra. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.